Mis amados hermanos, muy buenas noches. Hoy una vez más tenemos la fortuna de estar juntos para disfrutar de nuestro manjar que Papá Dios nos prepara para nosotros disfrutar. Qué maravilloso, porque Papá siempre cuida de nosotros, Papá siempre nos da el alimento que necesitamos a su tiempo. ¡Qué maravilloso! En esta noche vamos a continuar alimentándonos para que podamos ir desarrollándonos en fuerza, para que no seamos débiles, acabados, sino al contrario, cada vez que comamos de este pan, que es nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que bebamos de esta sangre, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos vayamos fortaleciéndonos, nos vayamos desarrollándonos como realmente se debe para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Tenemos esta fortuna, tenemos esta oportunidad para estar a los pies de nuestro Señor. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque cuidas de nosotros. Te damos gracias porque nos ha dado el privilegio de una noche más. ¡Qué maravilloso! Ayúdenos, oh bendito Señor, a disfrutar esta nueva oportunidad que tú nos has dado hoy y que podamos realmente alimentarnos para fortalecernos en ti para tu honra y tu gloria. Te pedimos perdón por las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ayúdenos a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo tu santa y bendita voluntad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos para tu honra y tu gloria. Que tu Santo Espíritu en esta noche nos pueda conducir a toda verdad y que estas verdades puedan quedarse grabadas en nuestros corazones y así podamos vivir solo por ti y para ti. En tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Pedro, el capítulo 4. Habíamos quedado en el verso 5 y lo vamos a tomamos el verso 4 y el verso 5 para arrancar con el verso 6, que nos dice el verso 4 de Primera de Pedro, el capítulo 4, nos dice: a estos les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, como habíamos dicho, a los que nos conocían como gente mundano, a los que nos conocían como gente sin ley, sin Dios y sin fe, y que nosotros andábamos a nuestro parecer. Entonces, ahora que el Señor se ha apiadado de nosotros y que el Señor nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de tenerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, entonces a todos estos ex conocidos mundanos que teníamos y que andábamos con, por supuesto, les parece que cosa muy raro de que ya no andamos más como ellos, ya no estamos haciendo más lo que hacíamos con ellos. Entonces, por esta razón se nos dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución. Es decir, ya no estamos locos, ya no estamos corriendo, ya no estamos haciendo y deshaciendo, ya no estamos viviendo una vida mundana en todo el sentido de la palabra. Ya no somos esclavos del pecado, ni somos esclavos del mundo, ni somos esclavos de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Entonces, por supuesto, a ellos les parece que cosas extrañas, y es normal que que les parezca realmente que cosas extrañas. Y por supuesto, ellos se enojan con nosotros y ellos, por supuesto, nos ultrajan, es decir, nos humillan, nos critican, nos llaman fanáticos, nos dicen, no, pero ahora nosotros somos ya gente arcaico, somos ya gente retrógrada, es decir, nos dan un montón de calificativos, pero nosotros tenemos que entender es normal, porque andamos enloquecidos con ellos y que ahora ya andamos como hombres y mujeres tranquilos, sabios, serenos, descansados, reposados, y que ahora tenemos un padre realmente, porque anteriormente éramos huérfanos, anteriormente no teníamos a nadie que vigilaba por nosotros, y por esa razón andábamos según nuestro parecer. Pero ahora, como somos hijos del Rey del universo, somos hijos del Dios Todopoderoso, ya tenemos una familia especial, una familia maravillosa, tenemos hermanos regados en el mundo entero, tenemos realmente... es maravilloso la vida ahora que estamos viviendo, y debemos entender a todos estos que nos critican ahora, que nos insultan, que se burlan, que menean su cabeza sobre nosotros y que dicen pobrecito, y que ya volvimos a ser gente amargado para ellos. Pero todas estas cosas deben darnos a nosotros dicha y felicidad, porque esto muestra realmente la gran diferencia de lo que éramos antes y de lo que ahora somos. Y en la boca de ellos, de todos estos conocidos, podemos realmente ver el cambio. Y nos dice el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, habíamos dicho, nosotros no tenemos por qué entrar en altercado con ellos, no tenemos por qué enojarnos con ellos, no tenemos por qué decirles que cosas ofensivas o hacerles reclamo, nada de eso, porque ese no es nuestro papel. Cuando uno tiene familia, cuando uno tiene un papá, tiene una mamá, tiene hermanos, entonces ya uno no necesita ir a defenderse delante de los demás, sino todo lo que nos hacen, todos los abusos, todas las críticas, todas las humillaciones, que todas las cosas absurdas que pueden decir de nosotros y hacer con nosotros, y aún todos los chismes que pueden levantar contra de nosotros, no debe preocuparnos, y nosotros dejamos todo en la mano de papá, porque al fin y al cabo todo mundo, que lo quieran o no, todos tendrán que darse cuenta delante del Señor de todo lo que han hecho, de todo lo que han dicho, de todo lo que han pensado. Quiere decir, eso lo debemos tener bien en claro. Esto no significa que vamos a decirle, yo le dejo en la mano de Dios para que le castigue. No, nosotros no maldecimos a nadie, al contrario, nosotros somos bendición que para los demás. Y nosotros tenemos realmente, en vez de avergonzarnos de lo que están diciendo de nosotros, debemos sentirnos afortunados de que ellos han podido notar la gran diferencia del hombre animal
del hombre carnal o de la mujer animal, de la mujer carnal que éramos anteriormente, pero ahora somos hombres y mujeres espirituales para la honra y la gloria de papá. ¡Qué maravilla! Esto realmente es grandioso, es maravilloso. Que nos digan aleluya, gloria al Señor, porque aleluya es canto al Señor, es alabanza al Señor. Es decir, ya no somos alabanza a las cosas mundanales, sino ahora somos alabanza para el Señor. ¡Qué maravilloso! Y debemos sentirnos honrados, debemos sentirnos privilegiados, porque realmente se ha podido demostrar la diferencia. Entonces, cuando estas personas digan cosas ofensivas, digan o nos tratan como con desprecio, con humillación, nosotros tenemos que estar tranquilo y fresco. Y aún hay algo más que tenemos que hacer. Tenemos que orarle al Señor para con ellos. Tenemos que pedirle al Señor que les ayude a que realmente puedan tener este mismo privilegio que nosotros estamos disfrutando hoy, que puedan también tener una familia, puedan también tener quien se afane por ellos, quien les ame realmente y quien se desvela por ellos. Qué maravilloso uno sentirse protegido, sentirse resguardado, sentirse amado, sentirse en una familia. Entonces, nosotros, en vez de enojarnos, en vez de decir cosas, debemos realmente orar por ellos para que el Señor primeramente les perdone todas las cosas que puedan decir de nosotros y que también el Señor les dé el privilegio de conocerlo a Él y de poder ser parte de esta hermosísima familia divino-humano que nosotros tenemos. Esto es grandioso. Ahora bien, entramos en el verso 6, que es realmente a partir de ahí donde vamos a comenzar en esta noche. Si nos dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, qué maravilloso. Qué maravilloso, porque el Evangelio tiene que ser predicado a los muertos. Es decir, nosotros sabemos que perfectamente, número uno, cuando hablamos de muertos personas realmente que están vivos, pero son muertos. ¿Por qué son muertos? Porque los verdaderos zombies que la gente acostumbran a decir, son todos los seres humanos que no tienen al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Son muertos, como ha dicho el apóstol Pablo, muertos en delitos y pecados. Entonces, aunque hablan, aunque se mueven, aunque hagan cosas, pero realmente son muertos, porque la única forma de vivir, la única forma de tener vida es en el Señor Jesucristo. Es cuando se acepta al Señor Jesucristo, entonces ha sido resucitado. Es decir, realmente el Señor Jesucristo es la vida de nosotros que creemos. Los que no creen están en la muerte, porque Satanás es muerte, el mundo es muerte, el mundo es desgracia, el mundo es sufrimiento, el mundo es dolor, el mundo realmente está descomponiéndose cada día. Entonces nosotros realmente, al mirar a esta gente mundanar, lo que tenemos que tener es compasión. Así como cuando el Señor Jesucristo estaba andando en esta tierra, Él veía a toda esta gente enferma, a estos poseídos, a estos leprosos, a estos ciegos, a estos mudos, a estos mutilados,
a estos que les faltaban brazo, que les faltaban pierna, que les faltaban oreja, a todos estos mudos que no podían y a todos estos encorvados porque los demonios los tenían agachados y que no podían ponerse recto, y a todos estos que en sus diferentes formas eran pecadores, el Señor Jesucristo sentía en su corazón compasión. La Escritura sí nos dice, él miraba a todos como ovejas sin pastor, y él se sentía compasión que para ellos, y por esa razón él los bendecía, él daba vista a los ciegos, él daba oído a los sordos, él abría la boca del mundo, del mudo, para que pudiera hablar. Él enderezaba al encorvado, a los poseídos, él les expulsaba el demonio para que pudieran realmente ser hombres y mujeres restaurados para la honra y la gloria de Papá Dios. Entonces, nosotros realmente tenemos que entender que eso, y por esta razón se nos dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, toda esta gente mundana que son muertos vivientes, que son zombies, que están siendo dominados por el mayor zombie que existe, que es Satanás, que es el esclavista, que es realmente el poseedón que destruye a la raza humana. Entonces a esta gente el Señor les había tenido compasión, y nosotros también tenemos que tenerles compasión y tenemos que presentarles al Señor Jesucristo para que puedan realmente conocer este Dios maravilloso que tenemos, este Padre glorioso que nosotros tenemos, esta hermosísima familia que nosotros tenemos, esta hermosísima mamá que nosotros tenemos, la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, y que realmente tenemos este tremendo abuelo grandioso, maravilloso, que es nuestro gran papá, que es el Papá Dios, y realmente a nuestro amante y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y que es también nuestro Padre, quien nos ha engendrado para Papá Dios. Entonces debemos anhelar que todas estas personas lo conozcan, para realmente poder tener esta bendita y maravillosa esperanza que arde en nosotros. Que esta esperanza también les puede arder también en sus corazones y puedan caer de rodilla delante de nuestro Señor, y así puedan tener la misma esperanza que está manando, que está fluyendo en nuestro corazón y que nos hace vivir esta forma delicioso y glorioso, sabiendo que estamos bien acogidos en nuestra familia y que tenemos millones de hermanos que están realmente disfrutando y que tenemos que disfrutar, aunque estén lejos de nosotros, pero en espíritu nos disfrutamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros. Que nos va a decir que cómo nos cuida, cómo cuidamos a nuestros hermanos repartidos en el mundo a través de la oración, porque oramos los unos por los otros para que Papá nos dé a cada uno fuerza, nos ayude a sobrellevar las cosas en este mundo y que todos podamos salir más que vencedores para la honra y la gloria de Papá. Entonces, al hacer eso, nos estamos cuidando los unos a los otros, protegiéndonos los unos a los otros, calentándonos. Por ejemplo, en esta noche nos estamos calentándonos los unos a los otros para que realmente podamos fortalecernos y
alimentarnos para luego enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida, los diferentes problemas, pero el Señor nos ha concedido este precioso momento y que por supuesto tenemos que aprovechar. Y así para que sean juzgados en la carne, es decir, realmente se pueda ser juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es necesario que todo lo carnal, el hombre animal, pueda ser realmente destruido para que el hombre espiritual, la mujer espiritual, pueda realmente levantarse y honrar a papá. Porque todos nosotros debemos ser hombres y mujeres divinos humanos para la honra y la gloria de papá. Porque no hay que olvidar, el Señor Jesucristo es la cabeza de esta nueva raza, de esta nueva generación de Dios, de esta nueva creación que es el divino humano en la persona del Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros somos divino humano para la honra y la gloria de papá. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire bien, el fin de todas las cosas se acerca. En aquel tiempo el apóstol sí decía, el fin de todas estas cosas se acerca, pero ahora nosotros sabemos perfectamente, el fin de todas estas cosas ya llegó. El fin de todas estas cosas ya llegó, porque conforme a los acontecimientos que están sucediendo alrededor de nosotros, estamos viendo realmente el Señor Jesucristo está que a un pizquito de momento para manifestarse, para retornar, para venir a cogernos y llevarnos a casa. Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. En esta parte quiero detenerme un poquito porque es necesario, porque hoy en día hemos visto a muchos cristianos andando como perdidos, andando como despistados, andando y como por supuesto los anticristos han hecho su trabajo de engañar, de contar fábulas, cuentos. Entonces muchos hermanos que han caído bajo el efecto de estos cuentos, de estos inoptismos, de todas estas cosas, entonces andan un poquito perdidos porque se están pensando en lo terrenal en vez de lo celestial, en vez de lo espiritual, se están pensando en lo carnal. Es porque realmente muchos están siendo despistados. Pero si mire bien cómo estamos viviendo los últimos segundos de la historia de este mundo, el apóstol nos da una orden, el imperativo del verbo ser. Sed pues sobrios. Nosotros realmente, si hay un momento que tenemos que ser sobrio, es ahora. Porque este momento es un momento crítico, es un momento muy difícil. Debemos deshacernos del vino de la Babilonia. Debemos desechar este vino que muchos han ofrecido a los hermanos y muchos han bebido de este vino de fornicación de la Babilonia y que ha tumbado, ha hecho al piso a muchos hermanos. Y nosotros es el momento de no creer estos cuentos, es el momento de entender perfectamente el retorno del Señor Jesucristo está más ahora claro que nunca.
Es el momento donde realmente, como el Señor Jesucristo había enseñado, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas. Con todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, no tenemos tiempo para darnos mucho dormitar. No tenemos tiempo que para eso. No tenemos tiempo para realmente estar relajándonos y pensando que nada va a suceder. No, ya no hay momento que para ello. Y es el momento de levantarnos y de sacudirnos del polvo, es el momento realmente de desechar el vino de la Babilonia, el vino de la fornicación de la Babilonia que emborracha a todos y les hacen hacer. Es tan fuerte el vino de la Babilonia que muchos se ensucian sobre sí sin darse cuenta. ¿Por qué razón? Porque la borrachera, la ebriedad es una cosa tan tremenda, realmente se necesita un milagro para que muchos se despiertan. Es decir, el Señor realmente tiene que hacer algo conmovedor que para despertar a estos hermanos que están tan borrachos, tan tirado al piso, y nosotros tenemos que entender estas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios. Es el momento de manejar la sobriedad. Es el momento de no estar bebiendo del vino, es decir, de las mentiras, de las enseñanzas, de las filosofías. Es el momento realmente de desechar la levadura de todos estos babilónicos, de todos estos anticristos, de todos estos que separan entre el Señor y su pueblo, y que en vez de dar la verdadera bebida, que es la sangre del Señor Jesucristo, en vez de dar el verdadero alimento, que es la carne del Señor Jesucristo, ellos se dedican a dar filosofías humanas, a dar cuentos humanos. Hasta hoy en día, nosotros que vemos hombres que dicen que son cristianos y están echando chiste en las congregaciones, haciendo a la gente reír, esto se llama distracción. Estos son payasos, porque el único payaso real que hace payasadas, que hace reír a la gente, se llama Satanás. Porque como él no puede impedirnos ser salvos, entonces lo único que le resta es convertirse en payaso para hacer payasadas alrededor de nosotros, para ver si pueda captar nuestra atención. Pero nosotros no tenemos tiempo para estar mirando payasadas, no tenemos tiempo que para estar mirando cuentos, no tenemos tiempo que para estar mirando filosofía o tratar de estar pensando, ¿será que existe, que no existe? Entrándonos en pugilato. Los que creen que no existe es problema de ellos. Nosotros sabemos perfectamente en quién hemos creído y qué estamos haciendo, y tenemos que ir avanzando. No podemos estar mirando ni a diestra ni a siniestra. Muchos a veces se dedican en este enredo tratar de defender a Dios o tratar de demostrar que Dios existe. No, es problema de cada quien. El que no quiere creer no va a creer. Porque sabemos, el necio dice, en su corazón no hay Dios. Y muchos que quieren ese argumento, es que yo quiero argumento, entonces convénceme. No, nosotros no somos convencedores de nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Y si la cruz del Señor Jesucristo no convence a un individuo, pues menos nosotros lo vamos a convencer. Nosotros tenemos que entender
tenemos el privilegio de compartir nuestra alegría, tenemos el privilegio de compartir nuestra salvación, tenemos el privilegio de hablar de lo hermoso, de lo grandioso, de lo magnífico, de lo maravillado que es nuestro Señor, pero el que no crea, pues es problema de cada quien. Nosotros realmente no nos vamos a enredarnos tratando de demostrar y como hemos visto a muchos tratando de esgrimir textos por aquí, textos para allá, para tratar de defender. No, nosotros el Evangelio es por fe. El que creyere, fuere bautizado, fuere salvo. El que no creyere, fuere también condenado. Entonces, no nos enredemos. Es el momento de estar realmente sobrios, para no escuchar argumentos diabólicos. Por ejemplo, mire qué sucedió con Eva. Y nosotros tenemos que prestar atención mucho a eso, que porque a veces nos desviamos sin darnos cuenta, porque en esta ella feliz, contenta en el paraíso, mirando y está gozoso, y estaba mirando por aquí, mirando por ahí, de pronto, ¡pum!, se cayó delante del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella se puso a mirar, y cuando vio un animal que está ahí y escuchó una voz. Con que Dios dijo, siempre es el mismo cuento. Con que Dios dijo, y nosotros, claro, como pensamos que hay que defender a Dios, tal como Eva que pensó, y Eva dijo, no, es que Dios no dijo eso. Dios dijo, de todos los árboles podemos comer, pero este árbol no debemos comer, porque el día que de él comiéramos, ciertamente que moriríamos. Entonces, ¿qué pasó? En esta charla, tratar de explicar al demonio lo que él sabe, ¿qué pasó? El diablo sí le dijo, ¿acaso qué es la muerte? ¿Tú sabes qué es muerte? No. Y el diablo tampoco sí lo sabía. A veces nosotros caemos en este cuento. Porque a veces yo he escuchado a la gente hablar, es que Dios no está muerto, entonces quieren argumentar para mostrar que Dios no está muerto. Y quieren, no, Dios existe, Dios no existe. Otros dicen, Dios no existe. Entonces, no, el cristiano dice, no, es que Dios existe, vamos a mostrar que Dios existe. No, hermano, no es una cuestión de demostración, sino es una cuestión de creer por fe. El que no crea es su problema. Porque es una cuestión de creer. Nosotros no podemos demostrar absolutamente nada. La salvación no se demuestra. La única demostración que nosotros sabemos es que el Dios se hizo humano y vivió entre nosotros para venir a salvarnos. Y con su muerte en la cruz nos salvó a nosotros los que hemos creído. Y todos pueden tener el privilegio de creer. Es una cuestión de creer, no es una cuestión de demostrar. Entonces, siempre Satanás ha ganado a todos aquellos que quieren demostrar, porque él siembra dudas. Así como él dijo a Eva, ¿con qué? Este con qué es una trampa para instarle a ella a tratar de argumentar con él. Muchos tratan de que caigamos en el argumentativo. No, hermanos, es una cuestión de creer. No es una cuestión de argumentar. No es una cuestión de demostrar. No, es creer. Pero por esa razón se nos dice, sed sobrio. Debemos entender en este momento, no vamos a caer en estos cuentos. La gente pueda decir las barrabasadas que quieren decir, pero sabemos todo eso. Es el enemigo que quiere distraernos.
hacernos entrar en una contienda. El apóstol Pablo mismo entendía eso y todos los apóstoles entendían. No nosotros que no somos los que discutimos la palabra de Dios. Nosotros no acostumbramos a eso. Nosotros predicamos al Señor Jesucristo crucificado, al Señor Jesucristo resucitado, al Señor Jesucristo que está sentado a la diestra de Papá Dios y al Señor Jesucristo que va a retornar para llevarnos a casa. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe, esa es nuestra aceptación. Que los demás hagan lo mismo. Si no lo hacen, nosotros no tenemos por qué demostrarles. No tenemos por qué. Porque ellos deben creer. Es por fe. La salvación es por fe. Creer sin ver. Por esa razón el Señor Jesucristo se regañó a Tomás. Cuando estaban diciendo que él había resucitado y que él decía, no, yo no creo eso, es que yo debo ver el orificio ahí en su mano, la marca de los clavos y meter mi índice ahí para realmente ver y así creeré. Y cuando el Señor le apareció a él, entonces le dijo, Tomás, ahí está. Mete tu mano ahí en mi mano y mete tu mano ahí en mi costado. Y él se cayó de rodillas, dice, Señor y mi Dios. Y el Señor se le dijo, no sea incrédulo, bienaventurados, escúchenlo bien, bienaventurados los que creen sin ver. Es decir, esto nos debe mostrar que no debemos entrar en estos pugilatos enfermizos, diabólicos, satánicos, para tratar de razonar. El carnal, si tú le vas a razonar, no va a entender, porque el raciocinio está únicamente en el espiritual, que entiende. La carne no entiende. Y si se va a tratar de convencer, se va a salir convencido. ¿Por qué razón? Porque el diablo convenció a Eva. Y el hecho de haberle dicho, no moriréis. Y habló mal de Dios y le dijo, es que el Señor sabe el día que come de el fruto de ese árbol, ciertamente sus ojos se iban a abrir, iba a tener conocimiento del bien y del mal. Y ella, por supuesto, con ganas, claro, como el ser humano siempre, es con las ganas de sentir poder, es las ganas de sentir algo extraño, como muchos hoy en día sienten. Entonces que muchos dicen, es que yo no siento a Dios. No es para sentir a Dios. No, es creer que Dios está en ti, porque Él es fiel. Lo que Él dice, lo cumple. Cuando Él dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, es decir, en aquel que le cree, en aquel que le ha aceptado como Redentor y Salvador, es lo dicho y Él lo hará. No es una cuestión de sentir emoción, no es una cuestión de que se le eriza a uno que la piel, no es una cuestión que de eso, no es una cuestión de sentir algo, sino es una cuestión de creerle a Dios, de que Dios habla y lo que Él dice es, porque Él es Dios. Entonces, nosotros, todos estos que están tratando de esgrimir argumento, de defender, de demostrar, de tratar por ahí, tratar por allá, se están desgastando con los demonios y los demonios se ríen porque dicen al final se van a quedar con la duda. Y lo único que él quiere es sembrar la duda. Y esto es la desgracia realmente de muchos. No, es el momento de ser sobrios. Ser sobrios significa ser claro, ser contundente, saber realmente en quién has creído
y a quién estás sirviendo, a quién estás amando y punto. Esto es lo que realmente no tiene que dar explicación a los demás de su fe, porque su fe no es la fe de los demás y no tienes que demostrar nada a los demás. Simplemente predicamos el Evangelio, predicamos del Señor Jesucristo, hablamos del amor de Papá Dios para con la raza humana. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. No hay nada que demostrar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, seamos sobrios, seamos claros, seamos contundentes, que podamos hacer la diferencia entre lo que es y lo que no es. De lo que el Señor dice, amén. De lo que los hombres que dicen, es cuestión de cada quien. Nosotros tenemos que entenderlo y así tenemos que ir avanzando, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos sobrios, que no bebamos del vino de la Babilonia, que no creamos todos estos cuentos, que todas estas filosofías, todas estas enseñanzas espurias mezcladas de tanta levadura, y que realmente el hecho mismo de dar un paso hacia allá puede corromper, porque el Señor sí dice, un poco de levadura enleuda toda la masa. Un montón entre comillas, de verdad, se echa una gotica de levadura, toda esta verdad se transforma en espuria, en mentira. No es solamente que decir todo mentira que para que sea mentira, no. Una verdad con una gotica de mentira se convierte todo en mentira. Por esa razón nosotros no tenemos tiempo para desperdiciar y es necesario, hermanos, que todos seamos sobrios, seamos entendidos y que nos preparamos para el gran retorno de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que quieren ser preparados, nos vamos a prepararnos juntos para la salvación, para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Los que no quieren, pues es problema de cada quien. Es problema de cada quien y no tenemos tampoco por qué maltratarnos pensando que los demás, no, cada uno, el que se pierde es porque se quiere perder, porque para perderse se necesita es querer perderse, y lo mismo para salvarse se necesita querer salvarse y aceptar la salvación, y la salvación es el Señor Jesucristo, la condenación es Satanás, y todo lo que los hombres que pueden estar enredando es simplemente cuento que nosotros tenemos que estar sobrio. Y no dice velad en oración. Mire bien, sobrio, velad. ¿Qué significa eso? Ya el tiempo de mucho dormitar ya se acabó. El tiempo de estar pensando en conquistar el mundo, de estar pensando es que nosotros tenemos que enriquecernos, tenemos que lograr, tenemos que por aquí, por allá. Todas estas cosas son de los borrachos. Porque cuando uno es un borracho, dice cosas que no entiende y se mete en cosas, y cuando se va a parar en la cárcel y dice, pero ¿en qué momento yo me he metido? No, tú no te has metido con conciencia, porque te emborrachaste, y después de haberte emborrachado, entonces todas estas cosas sucedieron, y ahí muchos han parado a la cárcel o muchos han parado a la tumba, pero ellos dicen, ¿pero qué pasó? Por esa razón el Señor nos llama a la cordura, nos llama a estar ahora presto, porque no hay tiempo más. O nos consagramos hoy, o nos perderemos. O seamos sobrios hoy, o
estaremos siempre borrachos. Porque hoy siempre es el día de tomar decisiones de vida para vida o de muerte para muerte. Y el Señor sí nos dice dos cosas que tenemos que hacer porque el tiempo se acerca. El tiempo ya está. Los segundos están corriendo y de un momento a otro, lo que hemos estado esperando tanto tiempo, hace casi 2000 años que el Señor prometió retornar, ha pasado y muchas generaciones han pasado, casi 20 siglos han pasado. Entonces ya estamos en el último momento, en la última etapa de esta historia. No podemos darnos el gusto de estar realmente desperdiciando el tiempo, de estar debatiendo, de estar tratando. No, hermanos, es el momento de estar sobrios, de ser cristianos serios, dedicados, entregados, buscadores realmente de nuestro Señor, porque ya se manifestó a nosotros y somos nosotros quienes debemos querer meternos cada día más en Él, y que la salvación no es por obra, sino es una dádiva, es un regalo, y que este regalo lo debemos disfrutar, lo debemos gozar, lo debemos agarrar y no permitir que ningún impostor venga a cambiarnos el regalo por el espejo, como cuando llegaron los españoles en América. Entonces, si trajeron unos pingos espejos, entonces, y cambiaban los indígenas oro por un pingo espejo que realmente no era absolutamente nada. Que nosotros no vayamos a cambiar al Señor Jesucristo por supuestamente un sueldo o por quién sabe qué cantidad de dólares, qué cantidad de euros, qué cantidad de yenes, qué cantidad de quién sabe qué. No, nosotros debemos ser sobrios, debemos saber en quién hemos creído y a quién estamos amando y hacia dónde vamos. Nosotros debemos tenerlo bien en claro. Un cristiano que no tiene bien en claro lo que realmente está haciendo, lo puede cambiar por cualquier cosa. Lo puede cambiar por un puesto político, lo puede cambiar por querer ser senador, por querer ser gobernador, por querer ser intendente, por querer ser lo que sea, porque al fin y al cabo no aprecian lo que tienen. Que no seamos como Esaú. No, que tenía una primogenitura, es decir, la primogenitura era un privilegio, era bendición, porque era pertenecer a Dios. Pero él, en un arrebato de hambre, lo vendió a Jacob y él pensó que era un cuento. Hoy en día que muchos dicen, no, que vamos a ser astutos, nos vamos a meternos con los politiqueros, nos vamos a tratar de demostrar que estamos con ellos, que vamos a tratar de meternos con la gente del mundo, pero les estaríamos haciendo pistola. La pistola es Satanás que les estará haciendo eso a ellos, porque cuando quieren ya salir, no pueden salir. Por ejemplo, es lo mismo que la gente que se meten con bandidos, con ampones, con toda esa gente. Ellos dicen, no, es que voy a entrar porque quiero ganar un poquitico de dinero para cambiar mi vida, para comprar casa caro y para poner a mi familia bien. Ellos dicen, es la buena intención, pero lo que no sabían es que cuando se meten con ampones, cuando se meten con bandidos, no van a poder salir, porque si van a querer salir, los van a asesinar, porque van a creer que los van a delatar. Eso es el asunto. Pero que muchos dicen, no, hacemos concesión porque al fin y al cabo podemos decirles que a ellos sí, pero y después en camino que vamos a hacer lo contrario. No, señores, las cosas no son así. Y muchos se han perdido por querer
pensar que son astutos. Con la maldad, no es no, sí es sí. Y uno no puede creer que puede salir con la suya. Muchos se creen inteligentes, se creen capaces. Ellos dicen, no, que vamos a hacer eso y después con el correr nos vamos retirándonos y nos vamos haciendo otra cosa. Entonces las cosas, y han caído en la cuenta de que eso no es así. Porque tú te metes con ampones, tú te metes con bandidos, y no solamente tú te metes, porque toda tu familia está ahí contigo. El día que tú quieras salir, asesinarán a toda tu familia y te asesinarán a ti. Eso es lo que pasa cuando se quiere convivir con Satanás. Todos aquellos que quieren ganar los dos mundos, un pie en el mundo y el otro pie supuestamente en X o Y iglesia en el cristianismo, y piensan que pueden hacer pistola. No, hermano, no es así, no es así. Por esa razón el Señor nos impera en esta noche a ser ¿qué? Sobrios y a estar velando. Es decir, no permitir que vengan a vendernos gato por liebre. Es necesario que hagamos la diferencia entre el gato y la liebre. Es necesario que no vamos a creer cuentos, que podamos tener una lucidez tan clara que no vayamos a caer en la desgracia de estar pensando que el vino de la Babilonia al fin y al cabo es un poquito. Entonces yo voy a tomar un poquitico y luego voy al Señor Jesucristo y tomo un poquitico. No se puede. Porque el Señor Jesucristo es sí y amén. Por esa razón Él no comparte su gloria. Y que nosotros tenemos que entenderlo claramente. Entonces, sed sobrio y velad. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Ya no podemos estar desperdiciando tiempo en lo que realmente no vale la pena. Tenemos que aprender qué es importante, nuestra salvación o la condenación. Tenemos que decidir día a día, tenemos que estar decidiendo. Porque mientras estemos vivos, tenemos que estar decidiendo cada día. Todos los pasos que damos deben ser pasos de firmeza, de confianza, de agarre en nuestro Señor y a nuestro Señor. O de lo contrario, será perdición. Tenemos que saber eso claramente. Por esa razón yo le digo, el diablo no puede impedir que nadie sea salvo. Pero sí, él tiene el derecho de hacer sus piruetas, de hacer sus payasadas, de hacer sus muecas, de hacer todo lo que puede estar haciendo alrededor, pero somos nosotros que debemos tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos está imperando. Sed sobrios y velad. Verso 8, para nosotros que terminar, y nos dice, y ante todo, escuche bien, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, ¿qué es decir? Velad y orad. Es maravilloso, es una obligación, es una orden. Pero nos dice, ante todo, significa sobre velar y orar, sobre ser sobrio y orar, se nos dice claramente, nítidamente, tened, es una orden imperativo del verbo tener. Tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como ustedes y yo sabemos, porque el Señor Jesucristo ha sido muy claro. Amaos los unos a los otros
como yo os amo. Sencillo. El amor realmente es el meollo del asunto. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Así como el Señor nos ha amado. Porque eso es lo que realmente Él quiere. Amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. El que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que ama vive en Dios y Dios vive en él. Encima de todo, ferviente amor entre nosotros, los hermanos. Entre nosotros, amar. Porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, porque Él es el amor y vino a mostrarnos en qué consiste realmente el amor. Y eso lo debemos tener bien en claro, porque fuera de eso no hay nada. Tú puedes aprender la Biblia de memoria, tú puedes recitarlo, tú puedes hacer todo. Si no hay amor, de nada te sirve. Puedes hablar en lengua, puedes tener todas las profecías, puedes entender todo, puedes tener la cantidad de fe hasta que puedas trasladar los montes. Tú puedes tener tanto poder que puedes curar a enfermos, puedes hacer todo. Pero si no tienes amor, de nada, absolutamente de nada sirve. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo, el asunto se llama ¿qué? Amor. Amor. Sencillo. Y el que ama ha conocido a Dios. Entonces, ustedes ven, no es una cuestión de demostración. No es una cuestión de tratar de defender a Dios. ¿Tú quieres defender a Dios? Ame a todos aquellos que están alrededor tuyo. Sencillo. Es una cuestión de amar. Porque ese es el verbo que el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí en la tierra para conjugar. El verbo amar. Y el sustantivo que tenemos que aprender de memoria es amor. Este sustantivo, esta palabra, amor, tenemos que estar meditando en ella día tras día, noche tras noche, año tras año, minuto tras minuto, porque estas dos palabras, el verbo amar y el sustantivo amor, es lo que realmente la lección que tú y yo tenemos que aprender. Después de habernos aprendido esta lección, entonces estaremos listos para ser trasladado e ir a morar con el amor por los siglos de la eternidad. Porque papá es amor y todos sus hijos tienen que ser del mismo gen de él, que es amor. ¿Están entendiendo? Mis queridos hermanos, nos vamos a quedarnos aquí. Entonces, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue.
Pero no se nos fue, sino los hemos aprovechado, porque realmente fue cuando si se perdiera, pero no. El Señor nos ha dado nuestro manjar de esta noche y en conclusión son 3 cosas que tenemos que saber. Sed sobrios, orar, velar y sobre todo, sobre sed sobrio y velar, ferviente amor entre nosotros para la honra y la gloria de Papá. Que no nos devoremos los unos a los otros, que nos aniquilemos los unos a los otros, que nos matemos los unos a los otros, sino que podamos amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que Papá quiere, que tú y yo hagamos para la honra y la gloria suya, y así podamos realmente estar listos para que nuestro Señor Jesucristo venga a recogernos y llevarnos a casa del amor, es decir, a casa de Papá. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos ayude, porque no lo podemos hacer nosotros solos, porque no, que su Santo Espíritu nos ayude. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche, porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Señor, a estar sobrios, a mantenernos sobrios y a estar velando en oración y no dejarnos distraer por absolutamente nada de lo que puede estar aconteciendo alrededor de nosotros. Podamos estar siempre velando. Y sobre todo, como has dicho, bendito Dios, ayúdenos a amarnos los unos a los otros. Ayúdenos, oh bendito Padre, desarrolla en nosotros este amor tuyo, para que mañana podamos regocijarnos contigo por los siglos sempiternos. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a este sendero de aprender a amarnos. Ayúdenos, oh bendito Dios. Ayúdenos, por favor. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde. Que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo alce su rostro sobre nosotros y nos ponga amor. Felicidades, muy buenas noches. Nos veremos a la próxima oportunidad. Muy buenas noches. Chao.